Muy buenos días, bienvenidos a esta web conference de el curso Gerencia de Proyectos y Cooperación Internacional. En esta ocasión vamos a plantear una propuesta de artículo en cuanto a buenas prácticas gerenciales. Esta propuesta pues se basa en lo que hemos venido desarrollando al interior del curso y la idea es que con el material que han desarrollado en las unidades eh, 2 y 3 podamos tener un material base que nos sirva para desarrollar un artículo de reflexión. De esta manera, vamos a revisar esos resultados que ustedes han generado desde la unidad 2 y la unidad 3 y con estos insumos estaremos abordando todo el ejercicio de desarrollar este artículo de reflexión. En un artículo de reflexión, nosotros vamos a tener, en este caso, eh, un análisis correspondiente a las buenas prácticas gerenciales y cómo desde estas buenas prácticas gerenciales estaríamos incidiendo en el éxito de los proyectos. En este caso, de los proyectos de cooperación internacional, desde una perspectiva gerencial. Entonces, recordemos que nuestro curso es Gerencia de Proyectos de Cooperación Internacional, los cuales ya hemos dicho que tienen una serie de complejidades derivadas de los diferentes stakeholders que participan de los mismos con sus expectativas. En este sentido, estamos presentando la propuesta del artículo. Aquí tenemos como agenda el desarrollo de unas generalidades, contextualización y justificación, la propuesta como tal del artículo, las condiciones para su desarrollo y vamos a tener pues algunos interrogantes con unas conclusiones. Generalidades. Entonces, como les decía, nosotros abordamos un artículo de reflexión a partir de una serie de análisis que se basan en los desarrollos teóricos y prácticos de una serie de autores que previamente hemos identificado y desde nuestra postura crítica estaremos revisando esas diferentes posturas de esos distintos autores que previamente hemos identificado y en este caso esas posturas estarían relacionadas con las buenas prácticas gerenciales y cómo desde esas buenas prácticas se estaría incidiendo en la propensión al éxito de los proyectos de cooperación internacional. Entonces, ese será el escenario desde el cual nosotros estaremos proponiendo la construcción de los artículos de reflexión. ¿Por qué es importante desarrollar este tipo de procesos al interior de la maestría en gerencia de proyectos? Bueno, esto es debido a que nos ayuda a visualizar lecciones aprendidas y desde el análisis de las lecciones aprendidas nosotros podemos ubicar mejores rutas para gestionar los proyectos, siempre desde una mirada gerencial. Entonces, ese es el contexto que nos motiva a proponer este tipo de ejercicios. La justificación está dada por la importancia que tiene el mejoramiento del desempeño de todo tipo de proyectos, pero desde la complejidad que representan los proyectos de cooperación internacional con estas interacciones entre diferentes stakeholders, esto, digamos, hace mucho más enriquecedor el hecho de poder abordar la gestión de este tipo de proyectos con unos análisis sistemáticos basados en marcos teóricos ya probados. Esto nos ayudaría a encontrar estas rutas de un mejor desempeño para la gestión de este tipo de proyectos. Prácticas gerenciales y éxito de los proyectos de cooperación internacional. Entonces,
hemos visto cómo tenemos diferentes modelos que nos pueden ayudar dentro de estas prácticas gerenciales a incidir en el éxito de los proyectos de cooperación internacional. Hemos visto el modelo Pentágono, en el cual al interior de nuestra figura de Pentágono tenemos el desarrollo de capacidades organizacionales y del desempeño tanto de la organización ejecutora como de la organización sponsor. Pero básicamente tendríamos ahí el desempeño de nuestro proyecto eh, con una relación de diferentes stakeholders que hacen parte del mismo. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la visión de los dueños del proyecto representados por el sponsor, ¿sí? Pero también con la lógica del análisis de las expectativas de los beneficiarios del mismo. Tenemos los recursos, los dueños de los recursos. Lo más probable es que tengamos allí que analizar la posición del sponsor, pero también algunos recursos en términos logísticos y en términos de aplicabilidad de diferentes herramientas para que el proyecto pueda desarrollarse, serían los beneficiarios. Entonces, cuando hablamos de cooperación internacional y de proyectos de cooperación internacional, no podemos descuidar que tenemos que generar unas sinergias entre lo que serían la postura del sponsor y la postura de los beneficiarios del proyecto, ¿sí? Tenemos proveedores externos, entonces tendríamos que revisar la postura de los diferentes proveedores que nos van a apoyar, que serían socios estratégicos apoyándonos a desarrollar nuestro proyecto. Y tendríamos, sí, la postura de la organización líder del proyecto como tal. Entonces, tenemos diferentes posturas que desde la combinación de esos stakeholders tendríamos que entrar a mediar, a generar una mediación para que las interacciones entre esas diferentes posturas nos ayuden a que nuestro proyecto sea exitoso. Dentro del modelo Pentágono, como les decía, tenemos al interior la generación de capacidades organizacionales y de desempeño. Tendríamos una estructura base para el desarrollo de nuestro proyecto. Tendríamos la aplicación de tecnologías, tendríamos las relaciones sociales y de red, las interacciones y la cultura. ¿Sí? Entonces, estos elementos que ya ustedes han tratado en el entregable final, los estaríamos analizando nuevamente para poder constituir nuestro artículo de reflexión en una forma lógica que nos permita que nuestro artículo pueda ser publicado en una revista. Las revistas que se tendrían necesariamente no tienen que ser de corte de cooperación internacional. Las revistas que podemos identificar como que adoptarían este tema como altamente importante serían aquellas revistas de desarrollo económico, desarrollo sostenible, revistas de corte territorial, ¿sí? Desde las cuales nosotros podamos mostrar estos resultados como una aplicación novedosa y desde allí podamos atraer la atención de los editores para que efectivamente nuestro artículo sea publicado. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, identificar las revistas y poder analizar cómo el tema que nosotros estamos proponiendo realmente tiene cabida dentro de estas revistas, las cuales tienen una serie de lineamientos, una guía de autores que nosotros debemos seguir para poder modificar algunos aspectos de nuestro análisis de acuerdo a lo que nos están solicitando al interior de la revista. No tanto en profundidad,
más es la forma en la cual nosotros tenemos que mostrar estos diferentes aspectos y de esta manera poder llegar a colocar nuestros documentos en la revista que hemos detectado. Entonces, de manera general, las revistas van a solicitarnos dentro de lo que sería un artículo de reflexión, pues un título que debe corresponder con el propósito del documento. En el resumen, nosotros colocamos el propósito del documento, colocamos algunos elementos metodológicos en una síntesis de lo que hemos aplicado y colocamos unos resultados generales de la aplicación de la metodología. Entonces, aquí, digamos, en la primera hoja tendríamos el título, tendremos los apellidos y nombres completos de los autores con las instituciones a las cuales pertenecen, con la información de contacto. Algunas veces nos solicitan alguna información académica, los últimos estudios realizados, algo muy sucinto. En el resumen, como les decía, se debe incluir el objetivo del documento. Y este objetivo debe estar relacionado directamente con nuestro título. Por lo general, el título debe contener entre 12 y 18 palabras. Y nos pueden solicitar que sea en una fuente tamaño 14 o tamaño 16. Eso va a depender de la guía de autores, lo que requiera la revista. En el resumen, nosotros vamos a desarrollar un escrito breve entre unas 100 y 200 palabras. Algunas revistas piden un poco más, algunas revistas piden un resumen extendido, pero por lo general sería entre 100 y 200 palabras. No debe contener ecuaciones, figuras, tablas ni referencias. Debe relatar concisamente el propósito del documento, que sería el objetivo, la metodología utilizada, los resultados principales y su relevancia. Entonces ahí vemos que tenemos varios elementos que estaría conteniendo el resumen. Debemos ser muy sucintos, debemos ser muy precisos, debemos ser muy directos para que realmente ese resumen tenga un impacto, porque lo primero que se detecta son las palabras que están contenidas dentro de ese resumen y eso es lo que va a atraer al lector. Y por ende es lo que va a hacer en un momento determinado que el editor de una revista pues quiera que un documento se encuentre dentro de su revista. Ahora, el resumen pues nos debe mostrar lo que está al interior del documento. Entonces, debe haber una coherencia entre el resumen, el título, ¿sí? Y el contenido de nuestro documento, incluyendo la discusión que se genere con los resultados y las conclusiones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de construir el resumen. Por lo general se recomienda que tanto la introducción como el resumen se construyan al final del desarrollo de nuestro documento. O podemos hacer una construcción preliminar de nuestro resumen y también de la introducción y cuando nosotros ya hayamos madurado nuestro documento, regresarnos al resumen y a la introducción y generar las modificaciones correspondientes. El ejercicio de la escritura es un ejercicio flexible, es un ejercicio que demanda mucho cuidado, tiene eh, una serie de exigencias en cuanto a la técnica de escritura que nosotros vamos a utilizar. Se recomienda que vayamos de lo general a lo específico, pero también podemos utilizar una escritura de carácter circular, solo que la escritura de carácter circular, en donde tenemos un inicio y luego culminamos con las ideas que hemos colocado dentro de ese inicio, requiere de una mayor exigencia debido a que el hilo conductor estaría siendo llevado desde unas ideas gestoras iniciales, un desarrollo que se evidencia en el cuerpo del documento,
unas ideas que evolucionan dentro de ese desarrollo y que se dirigen hacia una discusión en la cual nosotros colocamos una conversación entre diferentes autores que están a favor o que están en contra de nuestras hipótesis o nuestra hipótesis, y luego llegamos a unas conclusiones que estarían dirigiéndose hacia las ideas que hemos colocado de manera inicial. Entonces hay que tener ciertas condiciones de estilo literario incluso, para nosotros poder abordar un documento en forma circular. Lo más común es desarrollar un documento de manera lineal. Tenemos unas generalidades al inicio y vamos cerrando las ideas hasta llegar a una discusión en la cual igual colocamos una conversación entre diferentes autores a favor y en contra de nuestra hipótesis o de nuestras hipótesis, y luego vamos generando las conclusiones también de manera muy hábil para poder mostrar al lector que estaríamos validando nuestra hipótesis o nuestras hipótesis, o que por el contrario estaríamos mostrando que la hipótesis o las hipótesis son refutadas, ¿sí? En cuanto al análisis de un fenómeno en particular. En este caso, lo que estaríamos mostrando es realmente que las buenas prácticas en gerencia de proyectos estarían incidiendo en el éxito de los proyectos de cooperación internacional. Eso es básicamente la premisa que nosotros estaríamos mostrando al interior de nuestro documento. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, que serían las palabras clave. Entre 5 y 7 palabras clave. Esto también depende de la revista, de lo que nos solicite la revista. No necesariamente tiene que ser una palabra, la palabra clave. Pueden ser combinación de palabras, estarían separadas por coma, pero siempre aquí tenemos que ir a la guía de autores para poder determinar qué nos está solicitando la revista. El abstract, entonces, es la traducción del resumen al idioma inglés, por lo general. Algunas revistas ya están colocando el abstract en inglés, pero a su vez en portugués, y otras en francés. Entonces también tendríamos que analizar a qué público está dirigido nuestro documento y siempre revisar las condiciones de la revista. Las keywords son las palabras clave en inglés. En la introducción, por lo general nos van a pedir un mínimo y un máximo. Aquí hemos colocado un mínimo de 300 y un máximo de 400 palabras. Puede que sea más. Debemos proporcionar una visión breve y suficiente del propósito del artículo y además los diferentes aspectos que lo van a componer. Ahí mostramos el recorrido entre las diferentes partes del documento, a dónde nosotros queremos llegar, de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Eso es lo que estaríamos mostrando nosotros en la introducción, que es un contenido mucho más amplio a lo que nosotros manejamos en el resumen y que debe tener relación con el resumen, pero que no es igual a lo que aparece en el resumen. Desarrollo. Entonces, después de la introducción, nosotros vamos a desarrollar nuestro documento. Aquí hemos colocado que con un mínimo de 1000 y un máximo de 2000 palabras, pero algunas revistas nos van a solicitar mucho más. Ahí van a aparecer las diferentes partes en que se subdivide nuestro artículo. Debe seguir un orden que va acorde al orden que nos piden en la revista, ¿no? No podemos colocar nuestro documento en un orden distinto al que nos solicita la revista. Esto es muy importante porque
nosotros podemos estar construyendo nuestro artículo de una forma y al momento de detectar la revista que nos interesa, esta revista lo plantea de una manera distinta. Entonces, por eso debemos buscar, bajo recomendación, la revista a la cual nosotros queremos, o las revistas a las cuales nosotros queremos enviar nuestro artículo, siendo que siempre debemos hacer una búsqueda en la cual identifiquemos una revista principal, enviemos a esa revista y dependiendo también de cómo fluya el proceso en la revista, al final lo publiquemos en esta o tengamos que enviar una carta diciendo que definitivamente los tiempos no corresponden con lo que requerimos y entonces enviarlo a otra. Pero siempre esto debe hacerse muy juiciosamente y no enviar el artículo a varias revistas de forma simultánea. Eso es un error, eso es una mala práctica. Debemos tener la paciencia suficiente para nosotros detectar una revista, analizar cómo estratégicamente esta revista corresponde con lo que nosotros estamos desarrollando con nuestra propuesta, hacer el envío, tener la realimentación de los pares evaluadores, desarrollar las modificaciones pertinentes y en esta manera hacerle seguimiento a la evolución de nuestro artículo en la revista. Si ya detectamos que definitivamente esta revista no nos estaría publicando, en muchas ocasiones la revista lo dice de forma inmediata, en otras ocasiones nosotros tenemos que desistir y enviar una comunicación oficial, formal, para poder retirar nuestro artículo y enviarlo a otra revista. Pero siempre el proceso es enriquecedor, siempre nos dan sugerencias valiosas, sugerencias importantes. Esto nos ayuda a crecer académicamente, además de eso, a crecer profesionalmente, porque cuando nosotros estamos debatiendo con los jurados bajo unos argumentos teóricos, realmente lo que estamos haciendo es ubicar otro escenario académico desde el cual nosotros podemos, con argumentos, mostrar cómo se deberían gestionar los proyectos. Y esto nos ayuda para mejorar nuestras condiciones profesionales de debatir, de argumentar, ¿sí? Entonces es un ejercicio muy, muy interesante. Aquí se generan una serie de subtítulos en el desarrollo, los cuales deben ir acordes a lo que planteamos en la introducción, también acorde a lo que planteamos en el resumen, y cumplir con lo que prometimos en lo que sería el objetivo del documento o el propósito del documento. Llegamos a la discusión, entonces aquí generamos una discusión entre diversos autores, un diálogo de saberes. Aquí propusimos que fuera un mínimo de 300 y un máximo de 400 palabras, pero esto tiene que ser de acuerdo a la guía de autores. Ahí colocamos posturas a favor y en contra, muestran una diversidad de posiciones y esto es el insumo para las conclusiones. Entonces debe haber un hilo conductor aquí. Llegamos a las conclusiones, en este caso hemos propuesto de 300 a un máximo de 400 palabras. Aquí el autor o los autores van a colocar sus aportes, van a compararlas con diferentes análisis de los documentos revisados, de la discusión que previamente hemos hecho, ¿sí? Se va a colocar una reflexión. Esto es lo que hace diferente al artículo de reflexión realmente, que en las conclusiones nosotros vamos a llegar a establecer una postura de acuerdo a lo que hemos indagado con respecto a los diferentes autores, ¿sí? Y desde allí estaríamos estableciendo también, además de las conclusiones, tal vez una serie de recomendaciones. No se debe colocar lo que estaba dispuesto ni en el resumen ni en la introducción, pero sí podemos cerrar, y ahí es cuando generamos un artículo de manera circular, cuando cerramos lo que habíamos dicho en el resumen y en la introducción a partir de unas ideas que ya
desde un pensamiento propio, estarían ubicando al lector en un escenario de reflexión. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos haciendo. Llegamos a las referencias bibliográficas, algo muy importante, lo manejamos bajo estilo APA, depende también de lo que nos diga la revista. ¿Por qué? Porque si la revista es de ingeniería propiamente dicha, nos va a decir que no vamos a utilizar estilo APA, sino que vamos a utilizar IEEE, ¿sí? Que es cuando manejamos una numeración al interior del cuerpo del documento eh, que está encerrada en corchetes y al final del documento estarían cada una de las referencias con esta numeración encerrada en corchetes y es algo diferente. Hay algunas revistas que utilizan estilo Vancouver, en fin, tenemos que saber qué estilo de referencia, que no siempre son las normas APA, o no siempre es bajo la norma APA, está utilizando la revista, pero siempre debemos mostrar los documentos que nosotros hemos utilizado al interior del nuestro para poder decir que nos hemos basado en un cúmulo de autores desarrollando nuestra disertación, desarrollando nuestra reflexión. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo del documento debemos incluir, al denominarlo referencias bibliográficas, solo aquellos autores que nosotros hemos utilizado para desarrollar nuestra reflexión. Y al final, en esas referencias bibliográficas deben estar esos autores. Esto es muy delicado, porque es que si nosotros colocamos un comentario, colocamos un argumento en nuestro documento que es basado en un autor y no lo referenciamos, allí estamos tomando el conocimiento de un autor y no estamos manifestando qué es de ese autor. Eso es grave, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy delicados y no es únicamente colocarlo en las referencias bibliográficas, sino que lo que está en referencias bibliográficas tiene que estar en el cuerpo del documento, sea bajo normas APA o sea bajo IEEE o sea bajo Vancouver o cualquier tipo de citación que emplee la revista, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, tenemos que ir a lo que utiliza la revista. Ahí quedan muchos interrogantes, digamos, cómo detectar una revista que sea apropiada. Entonces tenemos que ubicar la información en Publindex. Inicialmente, debido a que Publindex es la base de datos de revistas que oficialmente son consideradas por MinCiencias. Allí estarán esas revistas, estará la clasificación de las mismas y desde lo que se está manejando en la maestría, mi recomendación es que busquemos revistas inicialmente tipo C, porque las exigencias de las tipo B, tipo A van a ser mucho mayores y va a ser mucho más complejo generar la publicación. Las tipo C igual tienen su calidad, solo que la citación de las mismas, de los documentos que están en las mismas, es menor que las que son tipo B, tipo A. Ahora, también podemos apuntarle a una tipo A, pero entonces la recomendación sería, con el acompañamiento de un docente que ya tenga algunos documentos publicados en ese tipo de revistas, nosotros poder llegar a desarrollar entonces ese proceso. Yo recomiendo que siempre sea con acompañamiento, que un artículo pueda ser desarrollado por 2, 3 personas, ¿sí? Máximo 4 personas, porque ya también allí como que se diluye el esfuerzo y que cada persona tenga una serie de competencias que le aporten a la construcción del documento y luego a su publicación. Es generar eh, un proceso asociativo desde el cual podamos construir conjuntamente los documentos para entonces generar visibilidad y aprender de las competencias de las otras personas que estarían componiendo el equipo de trabajo. Sí, eso es. Y si en este tipo de proyectos, que es proyectos de cooperación internacional, podemos tener el acompañamiento de las personas que directamente han participado de los proyectos, sería mucho mejor
porque vamos a estar mostrando los resultados de los proyectos a las comunidades que se estarían beneficiando de los mismos y además de esto a la comunidad internacional. Entonces, es muy importante poder detectar las personas con las cuales nosotros entraríamos a desarrollar las publicaciones y también poder detectar las revistas a las cuales estaríamos enviando nuestros documentos. Una siguiente fuente de información de revistas es eh, Chimago. Entonces, en Chimago nosotros ingresamos el nombre de la revista y podemos detectar si esta revista se encuentra en Scopus y también en qué nivel se encuentra. Apuntarle a un Q1 es complejo. Apuntarle a un Q1, que es el máximo rango de revistas en Scopus, pues tendríamos que tener el acompañamiento de un docente inicialmente y además de esto tendríamos que tener la habilidad de escribir en otro idioma, lo más probable en inglés, ¿sí? Porque las revistas que se encuentran en el idioma inglés son las revistas más consumidas a nivel mundial, son las revistas más leídas, son las revistas más citadas. El término consumida no quiere decir un término comercial, sino que son las revistas que los investigadores a nivel mundial utilizan para analizar el avance de los procesos investigativos. Y en ese sentido, al ser un idioma universal, son las revistas más consultadas para determinar rutas de investigación. Entonces allí tendríamos que considerar esto. Ahora, también mi recomendación es que se pueda ubicar revistas que se encuentren en Publindex, pero que a su vez se encuentren en Scopus. Por lo general, nuestras revistas a nivel de Colombia van a estar en Q4, hay muy pocas que van a estar Q3, Q2. Entonces tendríamos que revisar qué revistas cumplirían con una serie de parámetros para nosotros entrar a generar el ejercicio. Otras preguntas son, ¿cuánto tiempo se demora una publicación? Eso va a depender de la calidad de la misma, va a depender de cómo se afrontan las diferentes recomendaciones de los jurados, o de los pares evaluadores en este caso, la agilidad que nosotros tengamos para poder darle respuesta a esas diferentes recomendaciones. Y algo muy importante es que nosotros realmente leamos cuidadosamente la guía de autores de la revista a la cual vayamos a enviar nuestro documento y que desde esa lectura cuidadosa podamos construir nuestro documento basándonos en los parámetros de la revista. Eso es supremamente importante, ¿sí? Otra revista, digamos, podría tener una serie de parámetros distintos. Entonces, allí, una de las preguntas también que se presentan es, bueno, pero si ya yo desisto de la publicación porque se han demorado demasiado en la primera revista a la que lo envié, ¿cuánto tiempo me demoraría para poder colocar mi documento en la siguiente revista que tengo de la lista? Eso va a depender precisamente de la distancia en parámetros que tengan esas dos revistas y de los tiempos que se puedan emplear para generar las modificaciones. Es por eso que cuando inicialmente se detectan las revistas, otra cosa que se debe hacer es analizar la guía de autores y verificar que los parámetros, por ejemplo, algo muy importante es las referencias bibliográficas no sean tan distantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera revista que usted detectó es de corte de ingeniería y maneja parámetros de citación bajo IEEE. La segunda revista que usted detectó es un poco más hacia lo social y maneja parámetros de normas APA. Usted envió el documento a la primera revista y resulta que se han demorado demasiado en darle la respuesta. ¿Qué tiene que hacer?
pues pasar una carta o una comunicación vía email diciendo que usted desiste de la publicación en esa revista y luego tendrá que modificar el documento de citación IEEE a normas APA, lo cual no es tan sencillo. Hay que tomarse su tiempo para desarrollar ese proceso. Y eso aproximadamente toma un mes. ¿Sí? Para poderlo hacer juiciosamente ese cambio, entonces tiene usted que considerar eh, cómo debería, digamos, manejar el proceso. Ahora, también en esto hay elementos tecnológicos que nos agilizan el proceso. Es utilizar un editor de texto desde el cual usted pueda de manera automática colocar las referencias bibliográficas. Eso también es válido. Sí, eso también es válido. Tenemos que manejar muy bien el editor de texto para que las referencias bibliográficas queden de manera apropiada, de manera acorde a las exigencias de cada revista. Entonces, hay diversas eh, rutas que nosotros podemos tomar para que nuestro documento esté acorde a las exigencias de la revista. Siempre buscar una revista de calidad, una revista cuyo nombre sea garantía de que nuestro documento va a estar apropiadamente leído y va a estar muy bien referenciado. Sí, entonces estas serían las recomendaciones. Entonces ya sabemos, con estos productos finales que ustedes tienen, es posible desarrollar una intervención para generar estos artículos de reflexión, con lo cual ustedes estarían pues avanzando en sus procesos académicos, se estarían dando a conocer en el mundo académico, pero también estarían ustedes generando una serie de análisis que les estaría dando otro tipo de visión en el mundo de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.